capítulo 7, pues es relativamente más sencillo de entenderse, hermanos, el 7 que el 8. Y hay unas partes en Daniel que son francamente difíciles, ¿verdad? Pero en su momento no habrá nada que no entendamos, hermanos. Amén. Y vamos a tratar de encontrar los tiempos proféticos de Daniel. Y empezamos, mis hermanos. ¿Cuál es para ustedes, dentro de ese calendario, esa numerología de Daniel? Pues todo esto se mueve, hermanos, dentro de unos tiempos terribles. Y vamos a buscar, aparte de los tiempos que están aquí, en el 7, en el 9, voy a tratar de hablarlo un poco rápido para que no nos perdamos. Amén. Y vamos a empezar con un tiempo que yo, hermanos, les soy sincero, yo nunca le puse mayor atención, y que sin embargo los escritores y todo eso han escrito muchísimo sobre ese tiempo. Fíjense que miramos la locura de Nabucodonosor en el 4. Él ahí reconoce, fíjense que comienza escribiendo Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Aquí ya no es Israel el centro de la Biblia, sino es un rey pagano, Nabucodonosor, ¿verdad? Y él escribe y dice a todos los pueblos. Él fue el que soñó. Ya Dios no se centró en el linaje de Abraham, sino aquí se está centrando en Nabucodonosor. Él es el que está soñando. Entonces aquí dice: rey a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en toda la tierra. O sea que ese hombre era prácticamente el rey de la tierra, ¿no? O sea, toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales, milagros que el Dios todo altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno es que es eterno, hermanos. Y sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y él ahí habla del sueño. Voy a ir un poco más rápido. Y él, la interpretación, él dice: nadie pudo entenderlo, ni aún mis mejores hombres, mis mejores astrólogos, mis mejores doctores. Nadie lo pudo hacer. Y hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea que él era un pagano. Él no era un hijo de Dios. Y le puso a Daniel, que era el que interpretaba, como su Dios. Qué tremendo. Eso es, como dijimos ayer, mi hermano Edgar, mi hermano Ullman. ¿Cómo se llama eso que está haciendo Nabucodonosor?
que es, lo dijimos ayer. Dijimos, ver, hermano Marcos, ¿dónde está mi hermano Marcos? Dijimos que eso se llama Babilonia. Porque Nabucodonosor, en vez de centrarse en Dios, adoró a Daniel. Porque Dios le permitió que se diera cuenta de la sabiduría que había en Daniel. Y mis hermanos, hasta sí, el nombre como mi Dios, dice, ¿verdad? Porque hermano Branham dice, la edad de los gentiles va a empezar adorando a un hombre bueno, Daniel, y va a terminar adorando a un hombre bueno, que es el hermano Branham. Por eso, adorar solo a Jesucristo. Amén. Solamente a Jesucristo. Él es un hombre. Él es creación, creo yo, no como los teólogos que no conocen a Jesucristo, cómo es, quién es. Está escrito que así sería. Y que ellos pues dicen que Jesucristo es Dios por sí mismo. Eso no lo dice la Biblia, hermanos. Jesucristo es un hombre como nosotros, con sus orejas, con sus ojos. Esto se llama ¿cómo? Paganismo. Antropomorfismo, ¿verdad? O sea, forma de hombre, forma de criatura. Cuando usted ve a un hombre con sus ojitos, con sus oídos, es una criatura, no es Dios. Entonces, ¿por qué es Dios Jesucristo? Pues Dios Jesucristo es Dios porque fue el único ser creado por el Padre. El único. Entonces es su Hijo. ¿Me entienden, hermanos? A todos nosotros nos crió Jesucristo, el Padre, pero a través de Jesucristo. Porque Jesucristo, al ser el único, pasó a ser el Verbo. Y entonces la Biblia dice que a Dios, el Padre, le agrada a Jesucristo. Es el único que le agrada. Entonces, Él dice, adórenlo. Porque Él está en Jesucristo, no en ningún otro hombre. Ni el Papa, ni ningún pastor, ni ningún obispo. Nadie. Solo en Jesucristo. Por eso Jesucristo es Dios. Amén. Como que el mundo no le agrada a esto, ¿verdad? Y ellos niegan obediencia al Señor. Pero hermano, ya vienen, está cerquita los días en que el que no doble la rodilla, dice San Pablo, y confiese que Jesucristo es Dios, va a ser maldito totalmente. Ahorita la gente dice, yo no voy a la iglesia, a mí qué me importa. Espérese, ya va a ver si no le importa. Ya va a ver si no tenía que ver con nosotros, los criados. Si no adoramos al Señor, vamos a morir. Vamos al infierno. Porque todo esto nos lo regaló el Señor, nos lo regala. La vida no es que la compramos en la esquina, no es que papá y mamá nos la dieron, no, la vida la da Dios, pero la da para que lo adoremos. Sí, Señor. Si no, dice Él, si no lo hacen así, no hay sal en la tierra, no me sirve de nada, dice el Señor. Entonces venimos aquí este domingo, ¿por qué? A adorarlo, a reconocerlo. Amén.
reconocerlo como nuestro único Dios. O somos basura. Amén. O somos basura que se va al infierno. Amén. No hay vida permaneciente en ningún hombre. Por eso, gracias a Dios, mi hermano, que nos abrió los ojos. Y por eso, para mí, la cosa prioritaria es adorar a Jesucristo. Y adorarlo, investigar bien qué dice su palabra, para no estar adorando a su enemigo, a Satanás, dizque adorando a Jesucristo. Como hace la gente. Porque la gente está enredada en el pecado. Lo que desean es autos, lujos, sexo, puros placeres mundanos. Pero no desean a Dios. Dios es extraño. Entonces les gusta una iglesia que les ofrezca eso, como la católica, como la evangélica, como los pentecostales. Llegan ahí al catolicismo y se confiesan con un hombre y le dicen: fíjese, señor cura, que maté a 2. Ay, amigo, ¿y por qué los mataste? Pues porque yo soy algo nervioso. Así me dijo a mí un asesino una vez: porque yo soy algo nervioso y cuando siento ya tiré, padre. Hijo, ¿y te arrepientes? Sí, usted sabe que yo no quiero ir al infierno. Pues haces bien, mijo. Anda a rezar 25 Padres Nuestros y te vas haz una limosna ahí de tanto y yo te absuelvo de tu pecado. Y ya se fue aquel a matar otros, ¿verdad? Ya que lo perdone. Esa religión no sirve, hermano. Esa religión es un engaño, ¿verdad? Y por eso les gusta la pentecostal, por eso les gusta la evangélica, porque son simulacros de adoración. Pero adorar a Dios es más serio, hermano. Adorar a Dios no es lo hago ahorita y cargan unas cadenitas con unos puntos así. Así vio aquel el otro día. ¿Cómo le llaman a esas cosas? Rosario es, ¿verdad? Que tienen unas bolitas y dicen: esta bolita ya cumplís. Ya hermana Sandra, he visto yo. No, mi hermana. No, yo jamás he tenido eso, hermano. Bendito sea Dios. Entonces, una burla de Satanás a Jesucristo, hermanos, como una falsa religión. Nosotros no, ni aceptamos al Papa. El Papa es el diablo encarnado. Es el ángel ajenjo que botó Miguel del cielo y se vino cabal a dirigir al mundo. Pero a nosotros no nos engaña eso, hermanos, porque seguimos la Biblia. El ser humano, el misterio Babilonia es de lo que más debemos de huir. Porque miren ustedes, un hombre bueno, el hermano Branham, ¿era un hombre bueno o no? Un hombre de Dios. Pero, ¿qué están haciendo ahora? Adorando a un hombre bueno. La religión de Babilonia. Todo para en lo mismo. ¿Me están oyendo? Todo para en misterio Babilonia. Sí, porque lo que están haciendo de negar la Biblia, de que ya la Biblia no hay que leerla, que solo es el mensaje que hermano Branham, eso es Babilonia. Es lo que siempre ha sido. Pero nosotros seguimos con la Escritura. Amén. Amén. Biblia. Gloria a Dios.
Entonces, mis hermanos, yo no voy a volverme un babilonio. Yo voy a estar en pie, hermanos, aunque le caiga mal a todo el mundo, no me importa, con que le caiga bien a Jesucristo, ahí estoy contento. ¿Verdad, mano? Amén. Porque no va a ser como hacen ahí en Izapa, ¿verdad, manos? Ahí cada quien hace un muñeco y adoran a, ¿cómo se llama? Simón. Viera cómo hay de casas con un muñeco. ¿Por qué? Porque la gente llega a dar limosnas, hasta candidatos a la presidencia llegan a eso. Y entonces es el espíritu que domina el mundo. Dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Son adoradores de una alteración de la escritura. Sí, eso es lo que son. Pero ya basta de eso, hermanos. El santuario tiene que ser limpio. ¿Y dónde quieren adorar ustedes? ¿En un santuario limpio o en un santuario babilónico? ¿Verdad que no, mi hermana? No queremos. ¿Qué dice hermana Ana María? Un santuario limpio, mi hermano. Y eso solo puede ser una adoración a Jesucristo limpia. Aquí no hay papas. ¿Por qué no hay papas? Porque es el primer mentiroso sobre la tierra, es el primer cazador de almas. Porque la gente católica no es convertida. Ellos siguen en sus cosas, en sus fornicaciones, en sus robos y no se arrepienten de corazón. Ellos solo llegan y que los absuelvan, ¿verdad? Y ya para hacer lo mismo, ¿verdad? En Colombia dicen que los sicarios van a pedirle a la Virgen, le van a pedir a la Virgen que no fallen cuando les encargan matar a alguien. Y hay curas que aceptan su dinero y todo eso. ¿Serán de Dios, hermanos? No, Señor. Eso es Babilonia. Amén. Amén, hermanos. Pues fíjense, hermanos, que tenemos a Nabucodonosor, que él lo castigó el Señor y le dijo en el versículo 16 del capítulo 4, le dijo, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Fíjense, hermanos, 7 tiempos. Entonces, este es uno de los primeros tiempos que aparece aquí en Daniel. 7 tiempos. Y saben ustedes aquel personaje que platicamos el otro día, ¿verdad? Que Sir Isaac Newton. ¿Tiene su teléfono ahí, mi hermana, para ver a... No tengo redes, hermano. No tiene redes. No. ¿Quién tiene redes, hermanos? Mira ahí a ¿cómo se llama? A Sir Isaac Newton. Y fíjense ustedes, ¿aman al Señor o no? ¿A qué vinieron hoy? A aprender de su palabra, a adorar a Dios. Amén, hermano. A eso venimos. No a perder el tiempo a ver fútbol o a
a ir a la iglesia católica o a adorar al diablo, porque los que van ahí adoran a Satanás. Amén. Es duro que se lo diga, pero cuando estén al lugar que van a ir, se van a acordar de mis palabras. A la gente no le gusta que uno le diga la verdad. Amén, Señor. Se enojan. Lo del gatito, ¿verdad? Si uno solo los complace, el gatito pues ronronea y miau, pero luego uno le hace el pelo para atrás y ahí andan los hermanos. Hermano Minor tan humilde que es, pero no lo contradiga. ¿Cómo molesto a hermano Minor, ¿verdad? Tan precioso que es, como se sacrifica por este ministerio. Gloria al Señor. ¿Ya lo hallaste? ¿Ya, mi hermano? Mira, ¿él cuántos años vivió, mi hermano? Pues, 84. 64 por todo. 84. 80. ¿Nació cuándo? Nació el 4 de enero de 1643. ¡Hala, qué tremendo! De 1600. 43. ¿Y murió? El 31 de marzo de 1727. En el otro siglo. Correcto. El siglo XVI, mi hermano, el 1600 es en realidad el siglo XVII, ¿no? 1600, y el 1700 es... 84 años, hermano. ¿Cómo? Serían 84 años. 84 años. El siglo XIX fue 1800, el siglo 1700 y algo fue el 18. Entonces él era del siglo XVII, 1600. Y era de... sí, ¿verdad? Llegó hasta el principio del otro siglo a mi hermano. Correcto, mi hermano. Hasta 1727. ¿A qué siglo le llaman el de las luces? El siglo de las luces es el siglo XVII, ¿no? A los que fueron a la escuela. Yo la verdad es que medio me acuerdo, hermanos. El siglo XVII, ¿verdad? Fue el siglo de los enciclopedistas. Fue cuando hicieron el primer diccionario. El siglo de las luces, ¿verdad? Ahí tenía que estar Sir Isaac. Sir, porque es Sir, ¿verdad? Sir Isaac, ¿verdad? Es Sir Isaac Newton. Sí, mi Está en hermano. ese siglo que usted dice, hermano. ¿Cómo? Sí, está en ese siglo que usted dice, siglo de las luces, porque dice que en el siglo XVI, en 1685, empieza el siglo de las luces y termina exactamente en el siglo XVIII. Sí, porque fue el siglo de los enciclopedistas, de Diderot, de Voltaire, de todos esos escritores que a mí me gustan mucho, ¿verdad? Pero me gusta más la palabra, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios me enseñó que todas esas son huecas sutilezas, ¿verdad? Pero sí, el siglo de las luces. Yo creía que el siglo de las luces era el siglo XV. Lo creí por Lutero. Pero no, lo han llamado el siglo XVII de todos esos filósofos franceses, esa, ¿cómo se llama? Esa fiebre de escribir que les agarró en el siglo XVII. Y entre ellos estuvo, no se olviden, Sir Isaac Newton, que fue el hombre, el escritor especulativo.
más tremendo en temas bíblicos. Era tan tremendo que escondió muchos de sus escritos porque él no creía en la Trinidad. Y en ese tiempo la Iglesia Católica mataba al que manifestaba una cosa así y los quemaban. No importaba quiénes fueran. La Iglesia Católica era muy poderosa, era rey de reyes el Papa, y votaba reyes y ponía reyes y todo, ¿verdad? Fue Napoleón el que fue fruto del siglo de las luces, el que Dios dice ahí en Apocalipsis 13, ¿no? Que con la espada echó al Papa. ¿Verdad? ¿Es así, mi hermana? Amén, mi hermana. Fue él el que a espada, como hubo aquí en todo el mundo, ¿verdad? Hubo alguien que votara a la Iglesia Católica, como fue Morazán. ¿Quién me lo dijo? Morazán, hermano. Yo admiro mucho a Morazán, hermano, aunque Guatemala no entiende ni quién es Morazán, porque somos una partida de ignorantes. Pero Morazán fue nuestro Napoleón. Echó al obispo, lo mandó amarrado para Cuba, creo, y vendió el palacio arzobispal. Dijo, ya no, ni bueno que es que estén esos señores aquí, dijo Morazán. Y lo cual, pues, solo Dios lo pudo hacer, porque tenían un poder, hermanos, tremendo. Por eso yo he ido a poner flores en el monumento a Morazán. ¿Ustedes saben dónde queda el monumento a Morazán? Hermana. La reforma no está, la reforma. ¿Cómo? La reforma no está. No, deje de adivinar, hermano. No, queda allá en el parque que se llamaba Morazán, porque ahora se llama, le cambiaron el nombre, ¿verdad? Sí, pero toda la gente lo conoce por Morazán. Parque Morazán. Sí. Al menos para mí no va a cambiar de Le nombre. quebraron la nariz. Pobre, sí está chato. Pero yo fui ahí a reconocerlo, hermanos, porque sé lo que fue para nuestra nación. Ellos fueron los que permitieron. Dile la dirección donde queda el Parque Morazán. No, eso sí lo conocen, hermano, el Parque Morazán. Sí lo conocen, mis hermanos. Es allá al final de la Sexta Avenida. Sí, cuando comienza la Simeón Cañas. Donde comienza la Simeón Cañas, ahí está el Parque Y el Morazán. anillo periférico, la carretera del anillo periférico. Yo se lo digo porque los guatemaltecos pues no conocen la historia, ¿verdad? No. Y como dicen que alguien que ignora su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, dicen a cada rato en la tele. Sí, los que no conocen bien las cosas pues están condenados a vivir en eso, a repetirlo. Entonces, mis amados hermanos, miren, yo siempre me alargo y digo, van a ser 15 minutos, mira Alejandrita. ¿Cuánto llevo? Media hora. Media hora. Qué aguante que tienen ustedes, hermanos. ¿Cómo me aguantan, hermano? No se ha dormido. Amén, hermano. Entonces, aquí pues Sir Isaac Newton, que fue del siglo XVII, de las luces, era un hombre brillante, hermanos. Era una inteligencia, un matemático. Ese fue el que descubrió la ley de la gravedad, exacto. Porque él vio que por qué todo caía. Nosotros ni en eso nos damos cuenta. Pero él notó que todo caía.
Y dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Y él, de esos que se preguntan todo, ¿verdad? ¿Y por qué todo cae? Y todo eso. Y él descubrió la ley pues, que había en la tierra. En el espacio no, ¿verdad? En el espacio se queda flotando, ¿verdad, mi hermano? No cae a ninguna parte. Pero en la tierra hay una ley de la gravedad. Y él descubrió eso y otras fórmulas. Yo tengo un libro de él ahí, pero es difícil leerlo. Mucho número. Y es un libro de aquel señor. Lo compré, ahí lo tengo, pero el hombre era un matemático tremendo. Y hermanos, él fue el que agarró la Biblia y estos 7 días, estos 7 tiempos, ya lo tienen ahí en su Biblia. Estos 7 tiempos, él dijo que no eran solo los años de Nabucodonosor convertido en bestia, sino que era 7 años que eran años de años. ¿Me están oyendo? Amén. Que eran años de años, o sea que 7 años por 360, ¿cuánto es? ¿7? 2520, correcto. Entonces él dijo, aquí está escondido el tiempo de los gentiles, el tiempo en que Dios destinó, pero miren qué terrible, que Dios destinó, dice, para que los gentiles dominen a Israel. Por ahí comienza esa doctrina de Israel, que todas las iglesias hoy, Israel, son puras ignorancias, hermano. Amén. Y entonces, él dijo, son 2520, ¿no? Amén. Esos 7 tiempos también son 2520 años. No solo los 7 años de castigo a Nabucodonosor, porque Dios a nosotros nos enseña por su palabra. Amén. Estamos entendiendo, ¿no? Pero a Nabucodonosor, que era el rey del mundo, era una bestia. Y no entendía que Dios era rey, sino que él se creía que él era el rey. Que él había hecho a Babilonia. Es como cuando uno se pone, mira esta casa yo la hice. A José encontraba así, mire, todo lo que ve usted aquí, yo lo hice, me dice. A mi hermano. Pero no hemos hecho, nadie ha hecho nada. Este negocio, mire, es mi trabajo. Puras mentiras, hermano. Sí, la mayoría del ser humano trabajan como animales, como esclavos y no hacen nada. Es la bendición de Dios. Amén. Es la bendición de Dios, por si no lo sabía. La que hace que cosechemos algo. Amén, Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Pero al ser humano le gusta ufanarse. Este es mi trabajo. Y a veces son puras mentiras, ¿va? Se los han regalado. Sí. Entonces, hermanos, así estaba Nabucodonosor. Este reino yo lo hice. Entonces Dios lo convirtió totalmente en bestia bruta y lo puso a comer monte. Aquí dice
dice que mala cepa de sus raíces, él era un árbol, ¿no? Dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias del campo sea su parte entre la hierba de la tierra. A comer hierba lo mandó el Señor, hermano, para que aprendiera, porque él no puede aprender Biblia. Por eso toda la tierra, el rey de la tierra, como todos sus súbditos, bestias brutas que no entienden la Biblia. Amén. Hasta hoy andan con Biblias. Oh, sí, andan con Biblias, pero no entienden nada. Señor, así es. Amén. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Es bien duro oír la verdad, pero es la verdad. Amén. ¿Por qué está el mundo como está? Dios está castigando al mundo y lo va a quemar totalmente. Amén. Sí, Señor. Amén. Solo los que hagan su voluntad van a escapar, hermano. Amén. Entonces dice aquí que se fue con las bestias a comer hierba, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Así lo hizo medio entender, hermano. Amén. Nosotros no necesitamos que nos convierta el Señor en bestias. Nosotros vemos si es bíblico y preguntamos. Amén. No se avergüencen de preguntar, Amén, Señor. Amén. porque si no cualquiera nos va a engañar. Así es, Señor. Tenemos que empaparnos bien, porque si no, no es como bestia que nos va a volver el Señor, sino al infierno. Ahí es donde vamos a ir a echar un colazo 1000 años, ¿va, hermanos? No 7. Así dice la Biblia. Amén. Por lo menos 1000 años mientras salen al juicio final. Amén. O sea que van a estar en el preventivo, dice el Señor. Y el preventivo es un hoyo, hermano. 1000 años. 1000 años. Entonces Nabucodonosor pasó 7 años. La sentencia, dice aquí en el verso 17, es por decreto de los vigilantes, porque siempre hay ángeles en las esferas celestiales y en la tierra Amén. que están vigilando todo. Son los vigilantes. Señor. Amén. Amén. Y estos vigilantes, y por dicho de los santos, esto es el tribunal divino, ¿no? Por dicho de los santos, la resolución para que conozcas los vivientes que el Altísimo, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Amén. Qué raro eso, ¿no? Como dice ahí, yo soy el que pone reyes y se lo doy al más bajo. ¿Por qué es que nos gobiernan los más pervertidos, hermanos? Eso es, hay que entenderlo, ¿no? Aquí yo he visto cómo se afanan por candidatos a la presidencia y hacen propaganda y se olvidan hasta de Cristo. Pero eso nunca funciona. Miren, el que pasa a gobernar siempre es el más bajo de los hombres. Usted no tiene candidato ya ahorita, ¿no? Ya van las elecciones ahí. Desengáñense, siempre pasan a ser presidentes los más bajos de los hombres. Así dice la Biblia. ¿Por qué pasa eso? Porque rechazan la palabra. Dice amén. Así es, Señor. Amén. Porque se enojan, se escandalizan.
obedecen a la Escritura como tiene que ser. Amén. El hombre siempre va a votar por el más bajo de los hombres. El anterior era menos malo que el actual, y el que viene es peor. Por eso ahí yo he visto a Marcos ahí que carga una de boletas repartiendo todo. No aprende lo que dice la Biblia. Amén, mi hermano. Hugo me dice, este sí sale bueno. Este sí, pero la Biblia dice que no. Amén. Entonces, hermanos, esta es una gran lección. El libro de Daniel con respecto a los gobiernos. Y sabemos que el más bajo gobierna porque el hombre decidió pecar. Y ahorita el hombre está caído, no crea que esto es lo que Dios creó, no. Esto es en lo más bajo en que el hombre puede estar. Señor, amén. Por eso yo me he propuesto, si me matan, que me maten, no me importa. Pero por esto, por la verdad, no como estos predicadores que solo hablan de hágase rico. Que no le mientan, hermano. Amén. Señor. Miren, aquí hay una iglesia con un cuadro de monedas de oro, así. Qué mentirosos, hermanos. La iglesia católica, ¿quién ha sido la más lujosa? Las iglesias católicas han compuesto al mundo. Con la Virgen de Guadalupe, y ahí están perdidos. Los países en una situación, si fueran esos dioses buenos, no habría tanta maldad. Amén, Señor. Estados Unidos, por eso he defendido yo a Estados Unidos, porque Estados Unidos fue fundado por gente que no le importó arriesgar su vida, cruzar el Atlántico, vender sus posesiones e irse, arriesgando su vida, hermano, porque en esos tiempos viajar en un barquito, hermanos, Amén, Señor. se despedían de una vez porque no sabían si los iban a volver a ver. Así eran los viajes antes. Amén, Señor. Que los barcos eran muy frágiles y morían muy fácilmente. Tenemos que saber qué adoramos. Amén. Y estar abiertos siempre si alguien nos quiere criticar. Decirle, asegúrate de que conoces la Biblia y te encierras conmigo en un cuarto a ver si tienes razón. Sí. Verán, mis hermanos, es nuestra alma la que está en juego. Amén, Señor. Esto nos volvemos viejos rápido y todo se acaba, hermanos. Y uno queda solito cuando muere, cuando cierra los ojos, hermanos. ¿A dónde va? ¿Qué hizo uno para Dios? Es lo más importante, es lo único importante. Todo pasa, más bien todo engaña, porque el ser humano está entregado a 5 sentidos que lo engañan. Él cree que es bueno, pero nada que ver. Se pasa rápido el tiempo. Miren qué tiempo, qué hace que yo tenía como 15 años y a mí me decían, ese tiene 40, qué viejo es. Y ese tiene 60. 60 años. Ya saber cuándo voy a llegar yo a eso. Mi hermano, con unas 3 comiditas de carnitas y ya llegó uno, mi hermano. Ya se acabó todo. Hermano Edgar dice que no, que él no sabe qué es eso. Insaludable. ¿Verdad, hermano Edgar? No. Hermano, se pasa todo muy rápido. Y miren, hermanos, dice aquí, él estaba alabando a Belsasar.
Belsasar era muy sabio, entendía la palabra de Dios. Y todos los astrólogos y todos los sabios del mundo no entendían. Sí, Señor. Amén. ¿Habrá cambiado algo esto, hermano? No, Señor. Lo mismo. Lo mismo. Teólogos y no conocen a Jesucristo. Correcto, Señor. Amén. El hermano Edgar llegó ahí con un pastor todo hinchadito que me enseñaron los hebreos, los judíos. Esto viene de los judíos. Así fue, mi hermano. ¿Y qué pasó, mi hermano? El señor Azúcar no sabía. Después me resultó diciendo que mejor le enseñara ahí con la Biblia. Después le dice, mira, vos enseñame, dice, porque estaba hablando de algo que no entendía para nada, pues, ni los que le explicaron entendían. Esa es la realidad. Sí, Señor. Amén. Amén. Están diciendo que ¿qué es eso? Que no sé qué. Hermanos, tendrán perdón. No, Señor. ¿Qué dice mi hermana? ¿Verdad que no? Entonces, mis amados hermanos, dice este Newton, especulando con los números, él era muy inteligente, ¿no? Y dice, mejor dicho, la verdadera inteligencia es rara. Ahora, gente inquieta hay mucho, y que están dotados de cálculos en mayor grado, pero no están bien orientados. Estar bien orientado y saber de lo que uno habla, eso es inteligencia. Amén. Pero si uno está hablando de algo que realmente no entiende, aunque sea muy brillante, no es sabio, no es inteligente, Amén, Señor. porque no sabe de qué está hablando. Correcto. Hay que saber de qué habla uno. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Por eso la gente llama ciencia a lo que no es ciencia. La gente llama ciencia a lo que es técnica. Técnica. Es un grado de ciencia, pero no es la más alta ciencia. Dios habla que la más alta ciencia es entender la Escritura. Amén. Amén. Porque entiende a Dios. Sí, Señor. Bendito Dios. Amén. Amén, Señor. Amén. Pero todo lo que el mundo tiene, si fuera ciencia superior, la que tiene el hombre, pues la filosofía tendría solo un método. Solo un método. Y solo una enseñanza profunda. Pero no. La filosofía pretende ser la ciencia de las ciencias. Así le enseñan a uno. Es que la filosofía es la ciencia de las ciencias. ¿Y por qué tiene tanto método? ¿Por qué la matemática es un método? ¿Por qué la mecánica es otro método? ¿Por qué el razonamiento tiene otro método? Solo en razonamientos hay un montón de métodos. Correcto, sí. ¿Por qué no hay un solo método? Porque solo hay un conocimiento verdadero. Amigos, se enojaron ahí uno de una librería, no les voy a decir dónde, porque yo le dije, mire, tiene ahí este libro, Discurso contra el método. Todo se me quedó viendo así, ¿verdad? Como quien dice, ya sé por dónde va. Pero no, hermanos, a mí no me van a engañar. Si el filósofo es la ciencia de las ciencias, pues le enseñaría a uno cómo curar cualquier enfermedad, cómo desarrollar cualquier país, porque la ciencia de la ciencia. Amén, Señor. Eso, Amén. ahora que hay más ciencia, miren a Putin con sus bombas atómicas, dice, voy a matar. El que esté en contra de mí, le voy a tirar una bomba. Esa es la ciencia. En lo que para la ciencia. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Qué
¿Qué decís vos, Zulma? ¿Será ciencia esa? Falsa ciencia. Es la falsa gran ciencia que ellos saben. Están haciendo unas bombas que Gran Bretaña va a desaparecer con solo una que caiga. Esos son los científicos. Qué desgracia, ¿verdad? Un verdadero científico tiene la fórmula de la paz, Correcto. la prosperidad, la felicidad. Pero yo no he visto ni uno, solo a Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Solo a Jesucristo. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Señor. Amén. Estos son falsos científicos. Amén. Amén. Como son falsos predicadores. ¿Por qué? Porque no enseñan. En cambio, mire lo que dice aquí en Daniel. Mire qué precioso. En el capítulo 12 dice, verso 3 del capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia se aumentará, pero aquí está hablando de la falsa ciencia en esta parte. Amén, Señor. Amén. La ciencia se aumentará, es la técnica. Amén. Hacer bombas, hacer tanques, hacer a todas estas cosas. Pero la verdadera ciencia, esa es los entendidos. Pero hoy la gente no entiende. No entiende. Yo les pruebo con toda la Biblia que no entienden. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Isaac Newton usó una ciencia, pero no una verdadera ciencia. Porque si hubiera sido verdadera, hubiera acertado en todo. Pero solo especuló. Y con eso hizo un gran daño. Sí, Señor. Amén. Un gran daño, porque mucha gente mordió Correcto. esa falsa enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron que eran 2520 años y empezaron a hacer numeritos los predicadores que venían después. Agarraban esas enseñanzas de Isaac Newton y especulaban. Por eso en el siglo XIX surgió en Gran Bretaña, había un sentimiento de que la iglesia cristiana estaba desviada. Ese sentimiento es viejo. Amén. ¿Por qué? Porque las iglesias, los obispos bien ricos, con una enseñanza fría, una enseñanza, hermanos, que no era verdadera. Por eso en el siglo XIX ustedes ven que estalló un movimiento en Inglaterra de un predicador muy tremendo. Era un hombre muy carismático y era un hombre elegante, era un hombre que sabía usar la oratoria. ¿Verdad? Irving. Gerald Irving. ¿Cómo? Gerald Irving. Edward Amén. Irving. Entonces él dijo: señores, estamos extraviados. Esto que se llama cristianismo es solo falsa religión. Y viene y esas cosas como estas
Aquí hay otras, hay como ocho fechas, hermanos, falsas. Y todo el cristianismo empezó a especular. Porque uno, si se mete a hablar de una profecía, de un tiempo, tiene que saber lo que está diciendo. No es como hoy. Ahí veo unos predicadores famosos. Dice, los 10 cuernos tienen que ser 5 asiáticos y tienen que ser 5. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí me encuentro a un pobre señor en un predio con su radio, va de oírlo. Y le digo, ¿qué? Ese es el mejor predicador que hay. ¿Por qué? Le digo, derechito al infierno, me dice. No, hermanos, ¿te acuerdas? Es el tenga cuidado, le dije, porque ese tipo no sabe lo que está diciendo. Y se me queda viendo. ¿Y usted quién es, va? Yo le diga, yo soy el arcángel Gabriel, le dije. Y me reí, va. Un día voy a venir con usted, le dije. Tal vez platicamos. Tal vez entiende. Entonces, hermanos, dicen que las 10 cabezas, ahorita están diciendo que Rusia va a invadir Israel. ¿Qué estupidez? Hermanos, es cierto que el problema que viene para las naciones en lo político y en lo geopolítico y todo eso que dicen ellos es el petróleo. Eso es cierto. Y el petróleo del Medio Oriente pues es muy codiciado. Ahí es donde están las primeras reservas del mundo. Y todo lo que es petróleo. Pero ¡ojo! Con el Papa. Ahí es donde hay que poner la atención. Porque es cierto, el Medio Oriente lo va a invadir, según yo entiendo en la Escritura. El que lo invade es Estados Unidos. Y luego siguen los chinos y los rusos van a destruir al mundo. Eso sí es cierto. Los rusos van a destruir a Europa. Yo no sé si es este mismo presidente, porque dicen que tiene cáncer, ¿no? Dice que tiene cáncer este hombre y que por eso está bloqueando mucho. Se creyó que se iba a meter a una invasión fácil, ¿verdad? Ya no haya cómo salir de eso. Pero sí es Rusia la que va a destruir a Europa y a gran parte de Estados Unidos. Eso sí lo dice la Biblia. Pero Estados Unidos no es una mansa paloma. Estados Unidos es el que va a invadir todo Medio Oriente. Y el que los va a destruir a todos es Jesucristo. Amén. Con las bombas que salen de su boca. Con las que destruyó a Sodoma y Gomorra. Amén. Sí, hermanos, eso es cierto. Entonces empezaron a especular. Ahí en Inglaterra se ponen Irving, ¿verdad? Irving era un gran predicador, Irving. Pero usted no se deje ir así nomás. Pregunte, escudriñe. No pregunte solo por disparar, ¿va? Aprenda a preguntar. Amén. Y entonces Irving fundó una iglesia que la llamó apostólica porque él fue el primer reformador moderno o restaurador moderno. El primer reformador fue Lutero, pero el primer restaurador moderno fue Edward Irving. Él creyó que estaba volviendo a lo apostólico. Por eso le puso Iglesia Apostólica. Y él, una de las banderas que enarboló fue de que le llegaron a la conclusión con los numeritos de
de Isaac Newton, de que el tiempo de los gentiles ya estaba cerca. Desde el 606 para acá les caía como en el año, como en 1800 o 1900, depende del año que agarraran. Y que en 1914, por eso andan unos loqueando ahí con esa fecha todavía, comenzaba el gobierno mundial de Israel. Es una mentira. Israel no vuelve a gobernar a nivel mundial, que es lo que enseñan el 90 y pico % de las iglesias. El que va a gobernar el mundo es Jesucristo. Amén. ¿Cuándo creen eso, mis hermanos? La tercera dispensación es la de Jesucristo. Y estos dicen que es Israel. Israel ya no se levanta. Israel no cumplió el pacto. Y por eso lo perdió. Sí hay un remanente muy tremendo ahí, pero no estamos hablando de que ellos son los de la tercera dispensación, no. Yo les pruebo en la Biblia que no es cierto. Y mis amados hermanos, Irving fue el que removió todas esas fechas. Esta es una. Está la de los 2300 años. Está la de tiempos y la mitad. Está la de 1260. ¿Cuántas llevamos ahí? 4. Está la de 1200. ¿Cuánto dice en Daniel 12? 1275 creo que es. Está la cuenta corta de año, de tiempos y la mitad, los 42 meses, todos esos tiempos. Pero han hecho un relajo. Han hecho un relajo. Entonces, y todo porque Isaac Newton y empezó a jugar con los numeritos. Y aquellos que no le atinan han hecho un relajo, un chilate, todo eso. Sí, esa es la verdad. Eso es hasta hoy que se entiende. Y no es a cualquiera, es a nosotros que hemos seguido a William Marion Branham. Que lo hemos seguido bíblicamente. Porque si no es bíblicamente, si vamos a estar adorando a William Marion Branham, otra vez Babilonia. Eso es Babilonia. Adorar lo que no es Dios. Adorar lo que no es palabra de Dios. Amén, hermano. Yo en esto sigo, hermanos, solo palabra de Dios, solo Biblia. Y bien entendida. En todo su contexto. O nada. ¿Qué dice usted, mi hermana? ¿Estamos firmes ahí? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Permanecemos en esto, hermanos? Vamos a ser muy pocos. Porque todos andan que 10,000, que 20,000. La Biblia dice 8. Y uno era diablo. La Biblia con Lot, ¿cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? Él, su esposa y sus 2 hijas. Solo 4 salieron. Eso es lo que dice la Biblia. Habla de 8, habla de 4. El Señor dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El Señor casi deja ir que ni uno. ¿Hallará fe en la tierra? Y estos andan. Mi iglesia tiene 10,000, pura
puro engaño, hermanos. Eso no es bíblico para este tiempo. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Podemos leer en la Biblia cómo sería la venida del Hijo del Hombre. La gente no entendería. Sí, es cosa de muy poca gente. Sí, mis amados hermanos. Bueno, esta es la introducción, ¿verdad? Porque si menciono todas las fechas, Amén. y yo después de las fechas quiero entrar al tema. Amén. Es cierto. Es cierto. Porque pues todo esto es la Biblia, ¿no? Amén, Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias que estamos en pie, Padre, y que tú vas a cumplir tu palabra y vas a hacer así como has prometido. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a ser hombres de fe que creen tu promesa, tu palabra. Concede este grupo que está aquí, Señor, esta iglesia que está aquí, dales fe más y más, Señor. Que crean, que entiendan. Ese es el gran pecado de este tiempo, no entender. Concédelo, Señor. Concédelo. Que tengamos la paciencia, que tengamos el entendimiento. Que la Escritura dice, te veré, pero no te entenderé. Pasarás, pero no te comprenderé. Ayúdanos, Señor, al milagro más grande que es verte a ti. Concédenos en esta hora, oh Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el mensaje se llama la especulación en la profecía. Amén. Dios los bendiga. Estamos